Tus Pokémon se verán gravemente debilitados en el campo de resonancia si depende de poderes psíquicos para luchar. Víctor dirá que hacer trampa es una regla, y luego dirá que los demás están alterando el orden. Los dedos de Stefan Novak se detuvieron sobre la Pokéball. Los poderes psíquicos se debilitarían. Esto significaba que la efectividad en combate de Gardevoir y Alakazam disminuiría dentro del campo de resonancia. ¿Y qué hay de la tercera capa? Eric cerró el cuaderno. La tercera capa es el propio Víctor. Las habilidades de un vampiro de nivel duque en el altar se multiplicarán de 3 a 5 veces su nivel habitual. Tiene 600 años acumulados de magia vampírica, más la mejora de la energía de la dimensión oscura. Si se coloca en el centro del altar, no estoy seguro de cuántas personas en Blue Star podrán bloquearle el paso de frente. Pero cuanto más fuerte es, más se evidencia la cantidad de gente que ha devorado. De 3 a 5 veces. Si la energía base de Víctor ya es 40 veces mayor que la de un vampiro común, entonces en el altar sería entre 120 y 200 veces mayor. Stefan Novak reconoció el fragmento de roca que estaba sobre el mostrador y le dio la vuelta. Esta cifra es elevada, pero no imposible de manejar. La clave está en cómo sortear estas 3 capas de defensa. La barrera de niebla sanguínea retiene a los humanos, pero los Pokémon no son humanos. Los factores de la dimensión oscura presentes en la sangre no tienen efecto sobre las formas de vida que no se basan en el carbono. El campo de resonancia de la maldición de sangre interfiere con los poderes psíquicos, pero los sistemas de habilidades de los Pokémon no se limitan al tipo psíquico. Los tipos planta, hada y fuego no dependen del poder psíquico como su motor principal. El propio Víctor es muy fuerte, pero incluso el individuo más fuerte tiene debilidades. Los vampiros temen la luz del sol. También temen la ley de tipo hada. Estas debilidades están grabadas en sus genes. 3 niveles de defensa, correspondientes a 3 métodos. Stefan Novak ya había incluido el plan de batalla en su mente. Giró la cabeza para mirar a Wanda. ¿Cuánto se verá afectada tu magia del caos en el campo de resonancia de la maldición de sangre? Wanda pensó durante 2 segundos. El motor subyacente de la magia del caos no es el poder psíquico, sino la manipulación de la probabilidad. El campo de resonancia podría disminuir la precisión de mi salida, pero no la hará completamente ineficaz. Si cree que puede hacer que todo el mundo se calle recurriendo a este tipo de cosas, entonces se ha equivocado de objetivo. Esas personas que fueron arrastradas bajo tierra necesitan que alguien les abra la puerta de una patada. Stefan Novak ascendió. La magia del caos de Wanda, combinada con la ley de tipo hada de Gardevoir, es la combinación clave para penetrar las defensas del vampiro. Porygon, reproduce las últimas imágenes en tiempo real de Londres que ha publicado Rotom. La pantalla proyectada cambió. La escena que se desarrollaba en el interior de las ruinas del santuario de Londres apareció ante todos. Durante la noche, 14 vampiros vestidos con túnicas negras se cortaban las muñecas con dagas dentro de las paredes carbonizadas. Dejaban caer gotas de sangre sobre las líneas rúnicas, mientras 3 magos convertidos se situaban en las 4 esquinas, tejiendo con sus manos oscuras runas dimensionales en el aire. La tasa de finalización del conjunto de runas de la capa intermedia aumentó del 92% al 93%. Porygon mostró nueva información de escaneo. Se han detectado anomalías en el sistema de aguas subterráneas de Londres. En un radio de 2 kilómetros alrededor de las ruinas del Santum, se han detectado altas concentraciones de factores vampíricos en las tuberías subterráneas. La concentración del factor disminuye desde el centro del santuario hacia afuera, se propaga radialmente, aunque la concentración del factor en los extremos más alejados es muy baja. Ya ha comenzado a afectar a las comunidades microbianas de las tuberías, y han aparecido depósitos de color rojo oscuro en las paredes de las mismas. Los factores vampíricos se están extendiendo a través del sistema de aguas subterráneas de Londres. A la velocidad actual en 48 horas, cubrirá todo el distrito central de Londres. Los seres humanos que se encuentren en la zona afectada, si beben el agua del grifo contaminada, exhibirá tendencias sanguinarias y síntomas de envenenamiento por energía de la dimensión oscura en un plazo de 72 horas. Agua subterránea. Víctor está contaminando el sistema de aguas subterráneas de Londres. El altar no es solo un dispositivo para crear pasajes dimensionales. También es un arma bioquímica a gran escala. Si el altar termina de activarse en 72 horas, la población de Londres, de 10 millones de habitantes, estará expuesta al rango de contaminación de los factores vampíricos. Stefan Novak dejó el fragmento de roca. El cronograma ha cambiado. Ya no se trata de ocuparse del altar en 72 horas.
Debemos cortar la fuente de contaminación de las aguas subterráneas en un plazo de 48 horas. Víctor está gritando sobre salvar Londres mientras envenena las tuberías de agua de Londres. Este conjunto de órdenes es, sin duda, muy al estilo del duque. Miró a Eric. ¿Dónde está la válvula principal del sistema de aguas subterráneas de Londres? Si logramos frenar la propagación, el altar tendrá un paso menos en la cuenta regresiva. Eric negó con la cabeza. Es inútil. Los factores vampíricos ya se han filtrado en las paredes de las tuberías, incluso si cerramos la llave de paso del agua. Los factores que permanecen en las tuberías seguirán propagándose. Debemos eliminarlos de raíz. Es decir, destruir el altar. Los londinenses ni siquiera saben quién contaminó el agua que bebieron. No son los sujetos de los que habla Víctor. Son simplemente mercancía a la espera de ser sacrificada. Stefan Novak guardó la Pokéball en su bolsillo y se puso de pie. Entonces serán 48 horas. Dado que él considera Londres como inventario, iremos a limpiar a fondo su almacén. Mientras caminaba hacia las escaleras, Porygon mostró una comunicación encriptada del Milano. Rotom reenvía la comunicación desde el Milano, remitente. Gamora contenido. Umbreon se despertó repentinamente hace 3 horas y ha estado emitiendo continuamente lamentos de baja frecuencia en dirección a Blue Star. Comprobé su estado físico es muy saludable, pero su estado de ánimo es extremadamente inquieto. Su percepción de tipo oscuro parece haber captado algún tipo de intensa fluctuación de energía negativa de estrella azul. Por favor, confirme si ha ocurrido algún evento de vampiros o algún evento de tipo maldición en Blue Star Umbreon. La capacidad de los Pokémon de tipo oscuro para percibir la energía oscura supera con creces la de cualquier instrumento. El Umbreon de Gamora, al otro lado de la Vía Láctea, podía percibir las fluctuaciones de energía de Londres. Altar de vampiros. Esto indicaba que la intensidad de la energía oscura liberada por el altar de Víctor ya era lo suficientemente grande como para penetrar distancias interesantes. Stefan Novak se detuvo en las escaleras. Necesitaba la información sensorial de Umbreon. Stefan Novak se recostó detrás del mostrador e hizo que Porygon estableciera una conexión en tiempo real con el Milano a través del enlace de comunicación cuántica de Rotom. Hubo un retraso de 7 minutos en la señal. Aprovechó el tiempo de espera para organizar mentalmente toda la información que ya conoció. El altar de Víctor tenía 3 capas de defensa. La barrera de niebla sangrienta era fatal para los humanos, y el campo de resonancia de la maldición de sangre interferiría con las habilidades psíquicas. Cuando el propio Víctor se paraba en el altar, su poder de combate se duplicaba. La contramedida también era clara. Los Pokémon no temían a los factores de la dimensión oscura presentes en la niebla de sangre. Los Pokémon de tipo hada y de tipo planta no dependían del poder psíquico para actuar, y la energía similar a la luz solar era la némesis de los pilares de sangre. Pero faltaba una pieza clave de información. La maldición de sangre. Eric había mencionado el campo de resonancia de la maldición de sangre, pero la frecuencia de resonancia específica, la estructura de la forma de onda y el rango de influencia se dedujeron a partir de notas de hace 30 años. Información de hace 30 años, utilizada para tratar con un duque. Un vampiro que había vivido 600 años y se había fortalecido con el poder de la dimensión oscura, claramente no era lo suficientemente preciso. Umbreon era un Pokémon de tipo oscuro y, por naturaleza, era capaz de percibir y analizar la estructura de la energía de tipo oscuro. Si su información sensorial fuera lo suficientemente detallada, Stefan Novak podría usar un Porygon para construir un modelo matemático preciso del campo de resonancia de la maldición de sangre y luego desarrollar una contrafrecuencia específica. 7 minutos después, se inició la conexión de comunicación de Rotom. La imagen del Milano se proyectaba sobre el mostrador. El interior de la nave espacial de Star-Lord estaba en penumbra, y solo el panel de control emitía una luz azul. Gamora estaba sentada en el asiento del copiloto, con Umbreon acurrucado en su regazo. En el pelaje azul oscuro de Umbreon, los anillos dorados brillaban y se atenuaban a una frecuencia muy lenta. Tenía las orejas muy pegadas al cuerpo y la cola fuertemente enroscada alrededor de la muñeca de Gamora. Tras 3 semanas de recuperación, las cicatrices del alma de Gamora habían sanado casi por completo, pero un leve rastro de fatiga permanecía en su rostro. Su piel verdosa parecía fría bajo la luz azul, y sus finos labios estaban apretados con fuerza. Empezó a comportarse así hace 3 horas. Lo he intentado todo. No puedo calmarlo. Su percepción de tipo oscuro ha estado recibiendo algún tipo de señal. Stefan Novak, esta no es energía oscura ordinaria.
Es como si algo estuviera reprimiendo sus instintos desde muy lejos. Si la fuente está en Blue Star, la gente común de allí podría ni siquiera saber qué es lo que los está atacando. Stefan Novak observó los anillos dorados que brillaban en Umbreon. Esa frecuencia intermitente no era aleatoria. Resonaba en sincronía con una fuente de energía externa. Apunta sus anillos hacia la cámara de comunicaciones. Porygon necesita registrar la forma de onda precisa de la frecuencia intermitente. No te preocupes. No dejaremos que su sufrimiento sea en vano. A Víctor le gusta disfrazar el veneno de orden. Entonces, desglosaremos su orden en parámetros individuales. Gamora cogió a Umbreon y ajustó el ángulo. Umbreon levantó la cabeza y miró fijamente a la cámara con sus grandes ojos rojos. Los anillos de su cuerpo se destellaron 7 veces, y el intervalo de tiempo entre cada destello fue diferente. Porygon comenzó a recopilar información. Recopilación de frecuencias de destello del anillo Umbreon en curso. Progreso del análisis de la forma de onda. 31. La frecuencia de destello inicial tiene una coincidencia de forma de onda del 79% con los pulsos de energía emitidos por los pilares de sangre en las ruinas del Santuario de Londres. La percepción de tipo oscuro de Umbreon consiste en recibir pasivamente las señales de energía de los pilares de sangre y mapearlas en tiempo real a través de sus anillos. La señal se ha debilitado significativamente tras cruzar distancias interesantes, pero la sensibilidad sensorial de Umbreon compensa la pérdida de vida de dicho debilitamiento. Coincidencia del 79%. Umbreon era un detector viviente de la maldición de sangre. Porygon utiliza la información de mapeo de Umbreon para realizar ingeniería inversa de los parámetros de la forma de onda completa de los pulsos de energía del pilar de sangre. Cálculo inverso en curso. Requiere que Umbreon proporcione información de mapeo de forma continua durante al menos 15 minutos. La precisión actual es insuficiente para construir un modelo completo. Se necesitan más puntos de muestreo. 15 minutos. Stefan Novak le ordenó a Gamora que mantuviera a Umbreon en su posición actual y que no lo moviera. Mientras esperaba, revisó todos los datos de vampiros que Porygon había escaneado y extraído del cuaderno de Eric. Víctor, de hace 600 años. Nació en el seno de una familia noble de Europa del Este en el siglo XV, y durante una plaga, se infectó con la sangre de un vampiro de primera generación y combinado su transformación. Durante los siguientes 600 años, desarrolló un vasto imperio vampírico en el mundo extranjero del lado oscuro y controló 5 de las 7 familias más importantes. Hace 100 años, optó por hibernar por razones desconocidas, hasta hace 2 semanas, cuando Dormammu lo despertó. Stefan Novak cerró el archivo y se formó una opinión sobre Víctor. 600 años de acumulación no se trataban simplemente de que el tiempo se hiciera más largo. Un ser que había vivido 600 años había visto demasiadas conspiraciones e intrigas. No cometería errores de poca importancia, no perdería la razón por la ira y no revelaría fallos obvios en la batalla. Pero tenía un problema fatal. No había estado activo durante mucho tiempo. 100 años de hibernación significaban que su información sobre el mundo moderno estaba muy desactualizada. No sabía qué eran los Pokémon. Desconocía la existencia de la ley de tipo Hada, así como tampoco sabía que Stefan Novak tenía Pokémon de tipo planta capaces de producir energía similar a la luz solar. Brecha de información. Esta era el arma que Stefan Novak mejor sabía explotar. 15 minutos después, Porygon terminó de recopilar la información. Se ha establecido la forma de onda completa de los pulsos de energía del pilar de sangre. Los parámetros precisos del campo de resonancia de la maldición de sangre son los siguientes. El rango de frecuencia de resonancia es de 47 Hz a 320 Hz. La forma de onda es una estructura de modulación de frecuencia no lineal. La frecuencia cambia cada 0,3 segundos. La radio efectivo del campo de resonancia es de 114 metros. El debilitamiento de las habilidades psíquicas dentro del campo es de aproximadamente un 60% a un 70%. Sin embargo, la ley de tipo Hada no se encuentra dentro del rango de frecuencia debilitado. Los tipos planta, fuego y fantasma tampoco se ven afectados. El único punto ciego del campo de resonancia se encuentra en la dirección vertical. Hay una zona cónica vacía de 3 metros de diámetro justo encima del altar. Una zona cónica en blanco de 3 metros, justo en el cielo, encima del altar. El campo de resonancia tenía un punto ciego justo encima. Debido a que los pilares de sangre emitían ondas de resonancia hacia afuera, y no hacia arriba, los 4 pilares de sangre formaron una disposición cuadrada. Las formas de onda se superponían y se reforzaban en el plano horizontal, pero se cancelaban entre sí en la dirección vertical.
Se trata de un defecto interno causado por la estructura física. Stefan Novak se levantó de su silla. Ya tenía un plan de batalla completo. Gamora, gracias. Deja descansar a Umbreon y dile que la oscura señal de Londres pronto se calmará. Es hora de que el canal de transmisión de esta vieja reliquia deje de emitir. Antes de que se cortara la comunicación, Gamora habló. ¿Vas a ir a Londres? Stefan Novak hizo una pausa. ¿Cómo lo supiste? Gamora miró a Umbreon, acariciándole suavemente las orejas con los dedos. La intensidad de la señal que percibe Umbreon ha aumentado un 11% en las últimas 3 horas. Si no resuelves ese problema en 48 horas, la próxima vez podría ser algo más que una simple sensación de inquietud. Stefan Novak, no permitas que esa cosa trate a la gente de la ciudad como combustible. Ellos no eligieron ser sacrificados, y no deberían tener que pagar el precio del deseo de un vampiro de gobernar. La ventana de comunicación se cerró. Stefan Novak se volvió hacia Wanda y Eric. Prepárense para partir, pero antes de irnos, necesito preparar una tanda de cosas. Wanda arqueó una ceja. ¿Qué es? Si es algo que puede arrojar a ese duque del altar, estoy dispuesto a ayudar. Contaminó la fuente de agua e incluso afirmó que era para salvar Londres. Esta hipocresía es más repugnante que la propia maldición. Stefan Novak caminó hacia la entrada de las escaleras que conducían a la sala subterránea. Luz solar. Luz solar almacenada dentro de una bola. En la sala subterránea, Lee Gigant estaba realizando síntesis junto a las hojas de la planta tipo universo que había dejado Groot. Partículas de luz dorada pálida se dispersan entre sus pétalos, formando una luz roja visible en el aire. Aunque Groot ya se había marchado con los Guardianes de la Galaxia, las hojas que dejaron aún atrás contenían una gran cantidad de energía vegetal, suficiente para que Lee Gigant la utilizara en su entrenamiento diario. Stefan Novak se acercó a Lee Gigant y se agachó. Ella le llegaba casi hasta la cintura, y la corona que llevaba en la cabeza giraba suavemente cuando brillaba. Sus hojas verdes, parecidas a una falda, estaban extendidas por el suelo, formando un pequeño paraguas. Lee Gigant, ¿se puede almacenar tu energía de síntesis en un contenedor externo? Si es así, meteremos en una bola aquello que más odia al viejo vampiro y le enviaremos un paquete muy brillante. Lee Gigant ladeó la cabeza y extendió un pequeño brazo, señalando un contenedor vacío de piezas de Pokéball que estaba cerca. Partículas de luz dorada se desprendieron de sus pétalos y se acumularon lentamente en el recipiente, y el interior del recipiente comenzó a emitir una luz suave y cálida. Porygon recopiló inmediatamente los parámetros de energía lumínica. Distribución de la longitud de onda de la energía de síntesis liberada por Lee Gigant. 63% concentrada en el rango amarillo-naranja visible. 24% en el rango ultravioleta cercano. 13% en la banda de frecuencia especial de las leyes de tipo vegetal. La tasa de coincidencia de esta combinación de energía con las características espectrales de la luz solar es del 87%. Eficiencia de destrucción teórica contra el material del pilar de sangre. Se pueden degradar 0,7 milímetros de estructura cristalina por centímetro cuadrado por segundo. Si la intensidad de la luz se incrementa a 5 veces la potencia máxima del Lee Gigant, una columna de sangre puede quedar completamente destruida en 30 segundos 5 veces la intensidad de la luz. Lee Gigant no podía hacerlo sola, pero si la energía se almacenaba primero y se liberaba de golpe cuando fuera necesario, podría lograr un efecto de explosión instantánea 5 veces mayor. Stefan Novak ya tenía un plan de diseño de producto en mente. Cogió del banco de trabajo la carcasa del dispositivo nodal que Rocket había soldado 2 días antes. La carcasa era esférica, con un diámetro de unos 15 centímetros. Estaba fabricado con una aleación de vibración y tenía 36 orificios de emisión de luz distribuidos uniformemente en su superficie. Esta estructura esférica estaba originalmente destinada a nodos de teletransportación interestelar, pero su tamaño y estructura eran perfectos para ser modificados. Porygon, calcula cuánto tiempo tardará la energía de síntesis del Gigant en llenar esta capa esférica. Además, marca el límite de seguridad. No quiero crear un pequeño sol en la sala subterránea antes de tiempo. El volumen interno de la esfera es de aproximadamente 1700 centímetros cúbicos. Con la potencia actual del Gigant, tardará 4 horas y 17 minutos en cargarse por completo. Tras la saturación, la intensidad de la luz emitida será aproximadamente 8 veces mayor que la de la luz solar natural. El radio de cobertura efectiva es de 15 metros y su duración es de 45 segundos, 8 veces la luz del sol, un radio de 15 metros, 45 segundos.
Esto es suficiente para destruir todos los pilares de sangre dentro de su alcance en el momento en que se libera, y suficiente para convertir en cenizas a todos los vampiros de bajo nivel. Stefan Novak colocó la concha esférica frente al gigante. Llénalo y te daré 5 proyectiles más iguales. Gracias por tu esfuerzo. Esta vez no es un entrenamiento. Es para que los londinenses puedan respirar aire puro. Lee Gigant avanzaba con seriedad, y la corona que llevaba en la cabeza giró aún más rápido. Partículas de luz dorada comenzaron a girar en la capa esférica a un ritmo constante. Mientras Stefan Novak subía las escaleras, calculaba mentalmente los costes y los precios. El costo del material para la capa esférica de vibranio fue de unos $30.000 estadounidenses, y el tiempo de carga del gigant fue de 4 horas, calculado en horas hombre. El costo podía obviarse, pero la rareza e insustituibilidad del producto determinaban su rango de precios. Era el único en todo el mundo que podía fabricar esa cosa. Esto no era una linterna. Era un sol almacenado en una esfera. Al regresar al primer piso, Eric y Wanda lo estaban esperando. Stefan Novak sacó un libro de precios de debajo del mostrador y escribió unas líneas en una página en blanco. Nombre del producto. Lámpara de bola solar. Función. Emisión única de energía equivalente a la luz solar de alta intensidad. Radio de cobertura. 15 metros. Duración. 45 segundos. Aplicaciones. Exterminación de vampiros, purificación de energía de la dimensión oscura, sellado temporal de grietas dimensionales. Precio de venta. $200.000 estadounidenses cada una. Descuentos por volumen. 10% de descuento por la compra de 5 o más unidades. Nota. No se aceptan reclamaciones de vampiros. Eric observó la serie de números, una luz compleja que destellaba en sus pupilas color ámbar. $200.000 estadounidenses cada uno. Este precio alcanza para comprar un camión lleno de armas. Pero un camión lleno de armas no necesariamente bastaría para despejar un nido de vampiros. Stefan Novak empujó el libro de precios. Haz los cálculos. ¿Cuántos vampiros has matado en estos 30 años y cuánto te ha costado? Gastos de desgaste de las cuchillas de plata, gastos de las baterías del emisor UF. Gastos médicos, gastos de viaje, en promedio, ¿cuál es el costo de matar a un vampiro? Eric guardó silencio durante 3 segundos. Entre $8.000 y $12.000 estadounidenses. Al enfrentarse a vampiros de alto nivel, el costo se duplica, y si se sufre una herida, debe calcularse por separado. ¿Has pensado alguna vez en esto? Si lanzas una pelota y todos los vampiros en un radio de 15 metros se convierten en cenizas, no solo ahorras dinero, sino que también salvas tu vida. Stefan Novak consultó el libro de precios. $200.000 para comprar una vida. Eso ni siquiera alcanza para la entrada de un apartamento en Nueva York. ¿Crees que es caro? Además, Víctor está tratando a toda la ciudad como combustible. Yo vendo equipo para salvar vidas, lo cual ya es mucho más concienzudo que él. Eric volvió a hojear el libro de precios, lo miró de nuevo y luego apoyó la mano en la página. Quiero 6. Mientras pueda quemar y limpiar a esos bichos que se esconden en las alcantarillas y todavía se hacen llamar nobles, este dinero estará bien invertido. $1.080.000 estadounidenses. Después del descuento, son $1.026.000 estadounidenses. Stefan Novak se acercó para sí mismo. Blade gastaba el dinero con la misma determinación con la que mataba vampiros. ¿Método de pago? Eric sacó una tarjeta informativa negra del bolsillo interior de su gabardina. Cuenta anónima en un banco suizo, con un saldo de $16 millones estadounidenses. 30 años de ahorros, todo proveniente de la riqueza que saqueé de los territorios vampíricos que limpié. Las bóvedas que construyeron sobre vidas humanas ahora se utilizan para comprar el sol que los consumirán. Es lo justo. Stefan Novak tomó la tarjeta de información y le pidió a Porygon que verificara la autenticidad de la cuenta. Verificación de cuenta completada, saldo confirmado. $16.430.000 estadounidenses. La cuenta no corre riesgo de ser bloqueada. 16 millones. El instinto de hombre de negocios de Stefan Novak se detuvo en esa cifra durante medio segundo. Blade llevaba 30 años matando vampiros. El dinero que había ahorrado era más de lo que la mayoría de la gente de clase media ganaba en toda su vida. Realmente había bastantes cosas valiosas en los territorios de los vampiros. Descontando 1.026.006 lámparas Sunlight Ball, la primera terminará de cargarse en 4 horas. Se entregará una cada 4 horas a partir de entonces, y las 6 estarán listas antes de que partamos.
Después de que Porygon completara la deducción, Stefan Novak le devolvió la tarjeta informativa a Eric. Wanda se apoyó en el mostrador y observó toda la transacción. Un atisbo de una emoción indescriptible asomó en sus ojos rojos. Bajó la mirada hacia sus dedos. El resplandor rojizo que dejó la magia del caos aún permanecía en las yemas de sus dedos. Acabas de terminar una batalla y ya estás vendiendo mercancías. Pero debo admitir que, si esto puede salvar a la gente de Londres que está siendo utilizada como combustible, 200.000 no es nada caro. ¿Qué derecho tiene Víctor a decidir sobre su vida y su muerte? Stefan Novak volvió a colocar la lista de precios sobre el mostrador. La guerra es un costo, y la venta de mercancías es la ganancia. Estas dos cosas son, intrínsecamente, dos caras de la misma moneda. Por cierto, dile a Víctor que la guerra en la nueva era no se trata solo de linajes ancestrales, sino también de cadenas de suministro. Cogió la segunda carcasa de Pokéball de debajo del mostrador, preparándose para llevarla a la sala subterránea. Al pasar junto a Wanda, se detuvo. No es necesario que vayas a Londres. Te has agotado demasiado hoy. Wanda le agarró la manga directamente. Su agarre no era fuerte, pero sí firme. Su cabello rizado de color castaño rojizo le caía sobre los hombros, tapándole la mitad del rostro, pero su ojo rojo, visible en la mirada, la observaba fijamente. A donde quiera que vayas, yo voy. Esto no está sujeto a discusión. Él trata a los habitantes de toda una ciudad como material de sacrificio y llama salvación a la contaminación. Quiero ver ese falso orden hecho pedazos con mis propios ojos. Stefan Novak no intentó convencerla más. Conocía la personalidad de Wanda. Cuanto más la instalara a quedarse, más se empeñaría ella en seguirlo. En lugar de perder el tiempo intentando convencerla, era mejor dejar que se recuperara lo máximo posible antes de marcharse. Luego sube y duerme 4 horas. Esto no es una petición. Es una orden. La primera Pokéball se cargará en 4 horas. Te llamaré. Si quieres derrocar su orden, primero debes restaurar tu propio estado. Wanda soltó su manga y se giró para subir las escaleras. Dio 3 pasos antes de volver a mirarlo. Gardevoir descansará conmigo. Si intentas irte a escondidas, lo sabrá. Ni se te ocurrirá usar la excusa de que solo ibas a echar un vistazo primero. La puerta se cerró. Stefan Novak negó con la cabeza, cogió el café que ya se había enfriado y dio otro sorbo. Eric observaba la escena desde un lado, sin decir nada. Pero en sus ojos color ámbar, rara vez aparecía una mirada que rozaba el respeto. No fue por la habilidad de Stefan Novak. Fue porque alguien estaba dispuesto a seguirlo hasta el peligro, sin importar el costo. Un cazador que había operado solo en el mundo oscuro durante 30 años conoció muy bien la gravedad de tal cosa. Stefan Novak volvió a sentarse detrás del mostrador y comenzó a ocuparse de los preparativos antes de la partida. Dejó la lámpara de la Pokéball de luz solar para que el gigante continuara cargándose, la evolución de Metan no podía interrumpirse y el entrenamiento quedó a carga de Registel para que lo supervisara automáticamente. Porygon y Bucky se encargaron de la defensa del edificio, Strange continuó su entrenamiento con la anciana y Abra permaneció a su lado. Marcó el canal cifrado de Stark. Tony, necesito que hagas algo por mí. La voz de Stark estaba ronca por haber acostado tarde. Después de que dijiste eso la última vez, mi satélite casi fue confiscado por las Naciones Unidas. ¿Qué estás haciendo esta vez? Aclaramos esto primero. Si quieres convertir la luna en un aparcamiento, voy a necesitar café y un abogado. Stefan Novak observaba fijamente la transmisión en tiempo real del London Phantom en la proyección. Necesito que consigas un transbordador no tripulado sobre Londres en 12 horas. No necesita estar armado. Solo necesita una cápsula de caída de precisión con un requisito de exactitud de caída de 3 metros. Stark guardó silencio durante 4 segundos. ¿Un lanzamiento aéreo de precisión de 3 metros, que le están lanzando a Londres? No me digan que es pizza. Los británicos ya han sufrido bastante. Luz solar. Para ser precisos, un pequeño sol que permitirá a la nobleza vampírica comprender de inmediato la industria moderna. Porygon apareció con una nueva información. Rotom, el nodo repetidor de Londres, detectó actividad anómala a 230 metros al norte de las ruinas del Sanctum. Se han detectado fluctuaciones de energía vampírica de alta concentración en el interior de la torre del reloj del Big Ben. La intensidad de la fluctuación es 40 veces mayor que la de un vampiro normal. Víctor ha abandonado el altar de la sala subterránea. Actualmente se encuentra dentro de la torre del reloj.
El cristal de la esfera del reloj en el último piso de la torre ha sido retirado por completo y sellado con material opaco. La estructura interior de la torre del reloj se ha convertido en un puesto de mando vampírico. Se han detectado 7 guardias vampíricos de élite distribuidos por los distintos pisos de la torre. Víctor no está debajo del altar. Está en la torre del reloj del Big Ben. Stefan Novak dejó su taza de café y tamborileó 2 veces con los dedos sobre la Pokéball. El horario ha vuelto a cambiar, Tonji. Establece la prioridad del servicio de transporte al nivel más alto. Esa vieja antigüedad se ha instalado en la torre del reloj. Tenemos que darle un buen escarmiento. Stefan Novak examinó el diagrama de la estructura de la torre del reloj proyectado por Porygon y rápidamente organizó la información disponible. Víctor había convertido el Big Ben en su puesto de mando. Había retirado todos los cristales de la esfera del reloj y los había sellado con un material opaco. Esto servía para impedir la entrada de la luz solar. El interior de la torre del reloj se había convertido en varias capas de guaridas de vampiros. 7 guardias de élite fueron distribuidos en diferentes posiciones desde la planta baja hasta la planta superior. La torre del reloj se encuentra de 230 metros de las ruinas del santuario. Esta distancia indica que Víctor no se encuentra dentro del alcance del campo de resonancia de la maldición de sangre del altar. La radio del campo de resonancia es de 114 metros. La torre del reloj está fuera de ese rango. Que Víctor haya colocado el puesto de mando fuera del campo de resonancia podría deberse a 2 razones. Primero, en segundo lugar, no quiere verse afectado por su propio campo de resonancia y, en segundo lugar, necesita mantener una percepción completa del mundo exterior antes de que se active el altar. Independientemente de cuál sea, demuestra que Víctor no es el tipo de persona que se encerraría en un lugar fijo. Este anciano, que ha vivido 600 años, tiene instintos de supervivencia grabados en su cuerpo. Porygon, ¿cuándo se trasladó Víctor de la sala subterránea a la torre del reloj? Enumera la ruta, la hora, y las zonas que evitaba. No lo hizo de arrepentimiento. Esta vieja criatura se está preparando una retirada a cada paso. Según el registro de monitoreo de Rotom, Víctor abandonó la sala subterránea de las ruinas del santuario hace 4 horas y 7 minutos. Se trasladó a la torre del reloj Big Ben a través del sistema de tuberías subterráneas. La ruta de desplazamiento evitó el suelo en todo su recorrido, utilizando redes de tuberías de alcantarillado abandonadas construidas durante la época victoriana en Londres. El movimiento se endurece unos minutos. Hace 4 horas. Ese fue precisamente el momento en que Caecilius lanzó su ataque en Nueva York. Stefan Novak dedujo los pensamientos de Víctor en su mente. Caecilius fracasó en Nueva York. Después de que la señal de eco dimensional del altar fue reenviada por el repetidor también quedó destruido. Es imposible que Víctor no se haya percatado de estos cambios. En ese momento, decidió abandonar la sala subterránea y trasladarse a la torre del reloj. Esto indica que ya ha llegado a la conclusión de que Nueva York pronto podría centrar su atención en Londres. La sala subterránea es demasiado profunda y su rango de percepción es limitado. Aunque la torre del reloj está en el centro de la ciudad y es más fácilmente expuesta, tiene una ventaja de altura de 100 metros. Estando en terreno elevado, puede cubrir toda la zona de las ruinas del santuario, así como la radio circundante de varios kilómetros. Esta es una postura de preparación para la batalla. Víctor está esperando a que el enemigo venga a él. Stefan Novak se acercó a Eric y le mostró el diagrama de la estructura de la torre del reloj. ¿Conoces la estructura interior del Big Ben? No me digas que solo la has visto en postales desde el exterior. A continuación, vamos a derrocarlo. No vamos a hacer turismo. Eric echó un vistazo al dibujo y señaló con el dedo un punto en la sección central de la torre del reloj. Hace 27 años, maté a un vampiro dentro de la torre del reloj. En el interior de la torre del reloj hay una escalera de caracol que conecta la planta baja con la planta superior. La escalera tiene un total de 334 escalones y cuenta con una plataforma de mantenimiento en el centro. Tiene una superficie de unos 6 metros cuadrados. Esa plataforma es el único lugar dentro de la torre del reloj donde se puede desplegar una batalla. Otros lugares son demasiado estrechos. Con 7 vampiros de élite custodiando el interior, los cazadores comunes que subieron fueron eliminados por ellos sección por sección. Víctor eligió este lugar no por ser valiente, sino porque trasladó todo el peligro a sus subordinados. 334 escalones y una plataforma de mantenimiento de 6 metros cuadrados. Stefan Novak negó con la cabeza.
En un pozo estrecho de 100 metros de altura, luchando contra 7 vampiros de élite. Y enfrentarse de frente a un duque de 600 años, eso no era un combate. Era caminar hacia la muerte. No tenía intención de atacar desde el interior de la torre del reloj. Víctor está en la torre del reloj, y el altar está en las ruinas del santuario, a 230 metros de distancia. Mi objetivo no es Víctor. Es el altar. Mientras el altar esté destruido, Víctor perderá su suministro de energía de la dimensión oscura. Se transformará de un monstruo con 120 veces el poder de combatir a un vampiro con 40 veces. 40 veces sigue siendo muy fuerte. Pero no es imposible lidiar con él. Le gusta esconderse en las alturas y hablar de orden, así que primero quememos los cimientos bajo sus pies. El dedo de Eric se movió desde el plano de la torre del reloj hasta las ruinas del santuario. Pero el altar tiene 3 capas de defensa. ¿Cómo vas a atravesar la niebla de sangre, el campo de resonancia y los 14 guardias en 48 horas? Esa zona ha sido acordonada por ellos, convirtiéndola en una zona de muerte. Una vez que entra una persona con vida, ni siquiera puede enviar una señal de auxiliar. Stefan Novak cogió del mostrador una lámpara solar esférica completamente cargada. La luz dorada que emanaba del interior de la esfera era suave y estable, y al pasar a través de 36 orificios de emisión, proyectaba puntos de luz uniformes sobre la pared. La niebla de sangre es letal para los humanos, pero ineficaz contra los Pokémon, y el campo de resonancia solo interfiere con los de tipo psíquico. Es inútil contra los tipos hada y planta. Los 14 guardias más los 3 magos de conversión son todos objetivos de bajo nivel. Una sola lámpara solar esférica tiene una radio de radiación solar 8 veces mayor, de 15 metros. Si se lanza al interior, todos los enemigos serán eliminados. Presentan la contaminación como una salvación, así que les responderé con el método más sencillo. Encender las luces. Volvió a colocar la lámpara esférica sobre el mostrador. Solo hay un problema. ¿Cómo dejar caer con precisión la lámpara esférica desde el cielo hasta el centro del altar? Tiene que atravesar la barrera de niebla de sangre y aterrizar dentro del área cuadrada delimitada por los 4 pilares de sangre. Por eso le pidió a Stark que preparara una lanzadera no tripulada. Al dejarla caer desde una gran altura, aprovechando el punto ciego cónico de 3 metros de diámetro en la parte superior del campo de resonancia, la lámpara esférica cae directamente en el núcleo del altar. La lanzadera de Stark tiene una precisión de caída de 3 metros, el diámetro del punto ciego es exactamente de 3 metros y el margen de error es 0. Parece una apuesta arriesgada, pero en realidad, simplemente estamos dejando que Víctor marque el punto objetivo por nosotros. Eric lo miró fijamente. ¿Y si el viento y la bruma de sangre provocan una desviación? El viento en Londres no te hará caso, y la bruma de sangre no es algo estático. Stefan Novak sacó la Pokéball de Wanda de su bolsillo y la colocó con cuidado sobre la mesa. Esta es la razón por la que Wanda tiene que ir. Su magia del caos puede ajustar la probabilidad durante el último metro de la caída de la lámpara esférica, asegurando que alcance el objetivo. Víctor puede calcular la ciudad, calcular el miedo y calcular los sacrificios, pero no puede calcular que alguien pueda convertir algo justo lo correcto en algo inevitable. El plan estaba completo. La lanzadera de Stark sería la responsable del descenso a gran altitud, y la lámpara de orbe solar sería la responsable de destruir los pilares de sangre y eliminar a los vampiros de bajo nivel. Wanda será la responsable de la corrección de precisión del medidor final, y Stefan Novak será el responsable del mando in situ y de la gestión de los cambios. Al ver cómo destruían el altar desde la torre del reloj, Víctor solo tenía 2 opciones. Huir o salir corriendo. Si huía, sería Eric quien tendría que perseguirlo. Si saliera corriendo, sería interceptado por la combinación de tipo hada y tipo planta de Gardevoir y Lilligant. En la mente de Stefan Novak ya se habían organizado las posiciones de cada persona y la coordinación entre cada eslabón. La hora de salida está fijada para mañana a las 12 del mediodía, hora local. El pronóstico del tiempo de Londres indica. Mañana al mediodía habrá un período de 2 horas de sol, aprovechando la luz solar natural junto con la lámpara solar esférica. El efecto se maximizará. Víctor dice que representa el orden de la eternidad. Que explique entonces, bajo el sol más ordinario, por qué su orden no puede ver la luz. Porygon mostró la información meteorológica. Pronóstico del tiempo para Londres mañana. Nublado por la mañana, despejado a parcialmente nublado de 11:30 a 13:30. Posteriormente, el cielo se nublará, con un ángulo de elevación solar de aproximadamente 38 grados al mediodía.
El índice UF es moderado, y el efecto inhibidor de la luz solar natural sobre la raza vampírica es aproximadamente el 12% de la lámpara solar esférica. Tras la acumulación, el efecto total aumenta aproximadamente un 14%. Aunque el sol del mediodía no puede matar directamente a un vampiro de nivel duque, sí puede debilitar significativamente su capacidad regenerativa y su velocidad de movimiento. Luchar bajo el sol equivale a que Víctor pierda voluntariamente al menos el 20% de su poder de combate. Todo estaba listo. Antes de que Stefan Novak subiera las escaleras, Porygon reveló la última información. Última información de Rotom nodo de retransmisión de Londres. Se detecta que Víctor recibe un conjunto de comunicaciones encriptadas en lo alto de la torre del reloj. No se puede rastrear el origen de la comunicación. La señal ha pasado a través de múltiples capas de saltos de relé de la dimensión oscura. Pero la frecuencia portadora base de la señal es la misma que la frecuencia de comunicación del fragmento en el pecho de West. Dormammu está enviando instrucciones a Víctor, pero el contenido de la comunicación no se puede descifrar. Duración de la comunicación. Ha superado los 30 minutos y aún continúa. Dormammu está hablando con Víctor. Una comunicación que dure más de 30 minutos no puede ser simplemente una transmisión de órdenes. Se trata de un ajuste detallado del despliegue. Dormammu sabe que Caecilius ha fracasado y está reajustando todo el plan. Stefan Novak presionó la Pokéball que guardaba en su bolsillo. Mañana al mediodía en Londres, no habrá solo un enfrentamiento entre él y Víctor. Dormammu también participa desde la sombra. 11:15 de la mañana del día siguiente, hora de Londres. Stefan Novak estaba de pie en el tejado de un almacén abandonado en la orilla sur del río Támesis, con Shin Rayquaza enroscado detrás de él. Sus escenas negras estaban iluminadas por la tenue luz del sol, proyectando un brillo dorado oscuro. Shin Rayquaza tardó 41 minutos en viajar de Nueva York a Londres, una velocidad 20 veces superior a la de un avión comercial. Wanda estaba de pie a la izquierda de Stefan Novak. El viento del río le abrió el cuello de su chaqueta de cuero rojo, dejando al descubierto una pequeña franja de piel pálida debajo de la clavícula. No estaba mirando el paisaje. Tenía la mirada fija en dirección a las ruinas del santuario, en la orilla opuesta. Gardevoir revoloteaba junto a Wanda, y la fina película de luz rosa formada por la ley de tipo Hada cubría una radio de 5 metros alrededor de los tres. Eric se agachó en el borde del tejado, con la hoja plateada de nueva en la cintura. 6 lámparas solares esféricas estaban escondidas en diferentes bolsillos secretos de su cuerpo, como si llevara consigo 6 pequeños soles. La cadena de información de Porygon transmitía en tiempo real toda la información que Rotom había recopilado desde Londres. Tiempo restante hasta que se abra la ventana de sol del mediodía. 15 minutos. La nave no tripulada de Stark ha llegado a una altitud de 12.000 metros sobre Londres. Se ha cargado una lámpara solar esférica en la cápsula de descenso. Prueba de precisión de caída completada, margen de error de 0,7 metros, cálculo de compensación de velocidad del viento cargado, estado en tiempo real de las ruinas del santuario. La barrera de niebla de sangre se ha activado y una niebla de color rojo oscuro cubre el área centrada en el altar. En un área de 500 metros de radio, la concentración de niebla aumenta gradualmente desde la periferia hacia el centro. La visibilidad en la zona central es inferior a 2 metros. 14 vampiros comunes y 3 magos de conversión siguen expandiendo las runas dentro de las ruinas. Finalización de la matriz de runas de capa intermedia. 97%, finalización de la matriz de apertura de canales. 74%, 97%. La capa intermedia estaba casi completa. Si no actuaran hoy, la capa intermedia alcanzaría el 100% a más tardar en la madrugada de mañana. Para entonces, a Víctor solo le bastarían unas pocas horas para completar el ritual de activación de la capa superior. La mirada de Stefan Novak cruzó el río Támesis y se posó en la zona de la orilla opuesta, envuelta en una niebla de color rojo oscuro. Desde fuera, la niebla de sangre parecía una nube espesa de color rojo oscuro que flotaba en el centro de la ciudad. Los ciudadanos londinenses de los alrededores ya habían sido evacuados por el cuerpo de magos de Mordor mediante técnicas de modificación de la memoria. No había gente común en una radio de 3 kilómetros, y toda la zona parecía un lugar aislado devastado por un desastre. Capítulo 186. Sale a la luz la división en la sombra del Vaticano. Mordor trajo consigo a 7 magos y descubrió 3 capas de matrices de intercepción de magia dimensional a 20 metros fuera de la niebla de sangre. Su misión era impedir que los vampiros irrumpieran y limpiar cualquier resto de energía de la dimensión oscura una vez concluida la operación.
Extraño no vino a Londres. Stefan Novak le pidió que se quedara en Nueva York para continuar su entrenamiento. Su fuerza actual aún no era suficiente para participar en una batalla de este nivel. Si viniera, solo distraería a los demás. Abra también se quedó en Nueva York para proporcionar un enlace de poder psíquico para Porygon. Porygon, confirma el estado de la torre del reloj y concéntrate en buscar rastros de comunicación entre Víctor y Dormammu. Ya que le gusta esconderse en la torre del reloj y hablar de orden, veamos cuánta ayuda externa necesita realmente este orden. Big Ben, estado actual de la torre del reloj. Víctor sigue en el último piso y las posiciones de los 7 guardias vampiros no han cambiado. La tubería subterránea que comunica la torre del reloj con las ruinas del santuario sigue en funcionamiento. Sin embargo, Víctor finalizó su comunicación cifrada con Dormammu hace 10 minutos. Después de finalizar la comunicación, la energía que emitía Víctor experimentó una breve fluctuación pulsátil. Las características del pulso son consistentes con el patrón de mejora de energía de la dimensión oscura. Se especula que obtuvo algún tipo de reposición o mejora de energía de Dormammu durante la comunicación. Dormammu reabasteció de energía a Víctor. Stefan Novak golpeó la Pokéball con el dedo 3 veces. Esto estaba dentro de lo que él había previsto. Dormammu no permitiría que mataran a su agente. El suministro remoto de energía es el método de apoyo de menor coste. No le exige que actúe personalmente ni deja de mejorar la probabilidad de supervivencia del agente. Pero por mucha energía que recupera, Víctor sigue temiendo al sol. Este rasgo existe en los genes de los vampiros, y Dormammu no puede cambiarlo. 11:29 AM. Las nubes en el cielo comenzaron a moverse, y un rayo de luz dorada brilló desde una abertura en las nubes, aterrizando sobre la superficie del río Támesis. Bajo la luz del sol, el agua del río se convertía en una mancha de oro roto. Stefan Novak echó un vistazo a su reloj. Comienza. El mediodía aún no ha llegado oficialmente. Primero, enviémosle a Víctor un servicio de calentamiento, no vaya a ser que luego diga que no entendemos la etiqueta aristocrática. Lilligant fue liberado de la Pokéball y se quedó de pie en el tejado, tomando el sol. Su corona de flores comenzó a girar inmediatamente bajo la luz del sol, y la síntesis se puso en marcha de inmediato. Partículas de luz dorada salían disparadas de entre sus pétalos, con una densidad al menos 3 veces mayor que durante el entrenamiento en la sala subterránea. Para Lilligant, la luz solar natural es el mejor cargador. Stefan Novak le dio la orden de combate. Fotosíntesis inversa. Objetivo. La niebla de sangre en la orilla opuesta. Extrae los componentes energéticos de tipo vegetal. No choques de frente con la niebla de sangre. No es un milagro. Es simplemente un contaminante disfrazado de miedo por Víctor. Basta con desmantelar su sistema. Lilligant alzó las manos, sus delgados dedos apuntando hacia la pared de niebla rojo oscuro que se encontraba a 500 metros de distancia. Una roja de luz dorada se extendió desde sus palmas, cruzó la superficie del río Támesis y rozó el borde de la niebla de sangre. La información de monitoreo de Porygon comenzó a cambiar. Se activó la fotosíntesis inversa de Lilligant. Punto de fijación del objetivo. Barrera de niebla sanguínea. En la composición de la niebla sanguínea. El 23% son factores vampíricos de tipo vegetal modificados por la dimensión oscura. Esta parte del factor es el vehículo que permite que la niebla sanguínea se adhiera a las moléculas de aire. La fotosíntesis inversa del Lilligant está extrayendo estos componentes de tipo vegetal. Después de la extracción, la niebla de sangre perderá su capacidad de flotar en el aire y se depositará naturalmente en el suelo. La neblina de sangre comenzó a disiparse desde la periferia. La pared de niebla de color rojo oscuro descendió a una velocidad visible a simple vista en la zona tocada por la roja de luz dorada. Era como si una mano invisible lo estuviera presionando desde arriba. 3 minutos después, la barrera de niebla sanguínea se había reducido a 80 metros desde la periferia hacia el centro. Mordo se encontraba detrás del sistema de intercepción de magia dimensional, observando cómo la niebla de sangre del lado opuesto retrocedía como una marea que se retira. Las expresiones de los 7 magos que estaban detrás de él cambiaron de nerviosismo a desconcierto. Nadie había visto jamás este método para manejar las cosas. Los magos suelen usar magia dimensional para contrarrestar la magia vampírica, enfrentándose directamente a ella para agotarla. Pero el método de Stefan Novak consistía en desmantelar la causa raíz, extrayendo directamente la base física de la existencia de la niebla de sangre. Sin un portador, la niebla ya no era niebla, sino un charco de agua sucia en el suelo.
A las 11:35 de la mañana, se abrió oficialmente la ventana de luz solar. Las nubes se disiparon por completo y la luz dorada del sol cubrió ambas orillas del río Támesis. Bajo la luz directa del sol, Lee Gigant entró en modo de máxima potencia. Su corona de flores giraba demasiado rápido. Produjo un zumbido y el área de cobertura de la red de luz dorada se expandió rápidamente. La velocidad de contracción de la barrera de la niebla sanguínea aumentó de 26 metros por minuto a más de 70 metros por minuto. Porygon transmitió la información. La radio de la barrera de niebla sanguínea se ha reducido de 500 metros a 240 metros, y la velocidad de contracción sigue acelerándose. Según el progreso actual, se estima que en 6 minutos. La niebla de sangre se reducirá por completo hasta el área central del altar, con una radio de área central de unos 30 metros. Se mantiene mediante el suministro directo de energía de 4 pilares de sangre, que la fotosíntesis inversa del Gigant no puede eliminar por completo. 6 minutos. Stefan Novak se volvió hacia Wanda. La nave se desplegará en 6 minutos. Corrige la trayectoria en el último metro antes de que aterrice la esfera de luz. Víctor ha ocultado la diana dentro de la niebla de sangre. Él sigue creyendo que está muy seguro, así que destrocemos su sensación de seguridad en este mismo instante. Wanda extendiendo el dedo y una luz roja rodeó la punta del mismo 2 veces. ¿Una corrección de probabilidad de 1 metro? Podría hacerlo con los ojos cerrados. Aquellas personas a las que fueron tratadas como sacrificios no tuvieron otra opción. Sin embargo, él llama al saqueo orden. Tales cosas deben ser expuestas por el sol. Stefan Novak acarició la corona de flores del Gigant. Has trabajado duro. Sigue así. Hoy no vamos a hablar de tradiciones aristocráticas con Víctor. Dejaremos que sus tradiciones se hundan en el olvido y, de paso, le diremos que contaminar el aire también tiene un precio. Lee Gigant sacudió su corona de flores, indicando que no estaba cansada. Se quedó de pie bajo la luz del sol, todo su cuerpo resplandeciente. Porygon repentinamente mostró una advertencia. Se ha producido una anomalía en la torre del reloj. La producción de energía de Víctor ha aumentado gradualmente en un 300%, y se está moviendo hacia las ruinas del santuario. Método de desplazamiento. Tubería subterránea. Velocidad de desplazamiento. 40 metros por segundo. Se espera que llegue al altar de la sala subterránea en 2 minutos. Ha descubierto que la niebla de sangre se está disipando. Se apresura a regresar al altar. Tiene la intención de activar el ritual antes de lo previsto. Los dedos de Stefan Novak sujetaron la Pokéball. Víctor no está esperando. Va a forzar una activación temprana. Víctor se precipita hacia el altar en la tubería subterránea a una velocidad de 40 metros por segundo. Llegará en 2 minutos. La nave no tripulada que transporta la esfera de luz solar debe esperar 6 minutos hasta que la niebla de sangre se reduzca al rango adecuado antes de poder ser desplegada. Hay un intervalo de 4 minutos. Si Víctor llega al altar antes de que se disipe la niebla de sangre y comience el ritual, todos los preparativos previos perderán su efecto. Stefan Novak tomó una decisión en 2 segundos. Porygon, contacta con Strange inmediatamente y sincroniza el mapa de la red de tuberías del metro de Londres con él. No dejes que Víctor use una alcantarilla para arrastrar a todos los habitantes de la ciudad a la lista de sacrificios. Se conectó el enlace de comunicación cuántica. La voz de Strange se escuchó a través del enlace de información. De fondo, de su lado, también se oía el suave gruñido de Abra. Estoy en Nueva York. ¿Qué pasó? ¿Por qué la fluctuación dimensional en tu lado sigue aumentando? Stefan Novak habló el doble de rápido de lo habitual. Necesito que abras un portal en el sistema de tuberías del metro de Londres, en un lugar situado a 230 metros al norte-noreste de las ruinas del Santum. En el punto de conexión del Big Ben, cimientos de la torre del reloj. Allí hay una tubería de alcantarillado de la época victoriana de 2 metros de diámetro. Abre tu portal justo en el medio de la tubería. Corten la tubería. Víctor está a punto de comenzar el ritual antes de lo previsto. Su orden es hacer que otros hagan fila para morir. Nosotros somos responsables de hacer que él termine en un atasco de tráfico. La respiración de Strange se entrecortó por un instante. ¿Londres? Mis portales solo han llegado hasta Manhattan. ¿Abrir una puerta al otro lado del océano Atlántico? No estoy seguro de poder hacerlo. Esto no es un bloqueo de ubicación estándar. Esto es abrir a la fuerza un espacio bajo la ciudad de otra persona. Abra. Stefan Novak solo dijo ese nombre.
Extraño lo entendió de inmediato. La habilidad de teletransporte de Abra podía reducir el consumo de energía psíquica del portal en un 38%. Era equivalente a ampliar su alcance efectivo. Si Abra coopera, teóricamente es posible, pero la precisión será escasa. El margen de error podría superar los 5 metros. ¿Estás seguro de que un error de 5 metros no hará que la puerta se abra dentro de la pared? 5 metros son suficientes. El diámetro de la tubería es de 2 metros. Solo necesitas abrir la puerta a 5 metros delante o detrás de la tubería. No es necesario que la puerta esté perfectamente alineada con la sección transversal de la tubería. Con que alteres el espacio dentro de la tubería, podrás ralentizar a Víctor. Ya que afirma controlar el orden del metro de Londres, que experimente primero el tráfico londinense. Porygon sincronizó las coordenadas 3D precisas de la tubería con Abra. Strange permaneció en silencio durante 3 segundos al otro lado, y entonces Stefan Novak oyó el zumbido del anillo de la onda girando. Chispas doradas surgieron en una habitación de Nueva York. Porygon monitorizó el estado de generación del portal en tiempo real. El portal de Strange se está generando, desviación de la coordenada de salida. 3,7 metros. Dentro del rango aceptable, la estabilidad del portal es del 41%. Extremadamente inestable, la superficie del portal tiembla continuamente, produciendo de 2 a 3 deformaciones morfológicas por segundo, lo cual es suficiente para causar turbulencia espacial dentro de la tubería. El portal dorado abrió un agujero irregular en la tubería del metro de Londres. La superficie del portal seguía temblando y deformándose, como una superficie de agua dorada arrugada por el viento. El portal no estaba conectado a ningún destino. Era simplemente un punto de ruptura espacial inestable. El espacio dentro de la tubería sufrió una severa deformación topológica alrededor del orificio, y el aire se comprimió formando un vórtice. Víctor se apresuró a llegar a ese lugar. Porygon capturó los cambios en su trayectoria de movimiento. Víctor se vio obligado a reducir la velocidad tras encontrarse con la zona de turbulencia espacial. Su velocidad de movimiento disminuyó de 40 metros por segundo a 8 metros por segundo. Está intentando sortear la zona de turbulencia. Sin embargo, el diámetro de la tubería es de solo 2 metros y no hay suficiente espacio para desviarse. Necesita al menos 40 segundos para atravesar la zona de turbulencia a la fuerza 40 segundos. Además, el tiempo que tardará en recuperar la velocidad tras pasar y recorrer la distancia restante le retrasará al menos 2 minutos en total. Eso es suficiente. La voz de Strange se oía intermitentemente a través de la comunicación. La puerta es difícil de mantener. El poder psíquico de Abra está llegando a su límite, Stefan Novak. Será mejor que me digas que estos 90 segundos pueden salvar suficientes vidas. Stefan Novak calculó. Manténgalo presionado durante 90 segundos más y luego ciérrelo. Salvará a toda una zona residencial en el centro de Londres. Es muy rentable. Puede enviarle la factura a Víctor. Un gruñido ansioso de Abra se escuchó a través de la comunicación. Strange no respondió, pero el portal se mantuvo abierto a pesar del temblor. La cuenta atrás de Porygon seguía en marcha. Radio de la barrera de niebla de sangre. 108 metros, en reducción constante. Tiempo estimado hasta la exposición del núcleo del altar. 3 minutos y 15 segundos. Distancia de Víctor al altar. 147 metros. Tiempo restante para atravesar la zona de turbulencia. Aproximadamente 31 segundos. Tiempo estimado para llegar al altar tras atravesarla. Aproximadamente 40 segundos. A Víctor le tomaría un total de 71 segundos atravesar la zona de turbulencia y llegar al altar. La niebla de sangre tardaría otros 3 minutos y 15 segundos en reducirse a las condiciones de despliegue. El portal de Strange le había dado tiempo suficiente. En el segundo 87, Strange cerró el portal. Su respiración agitada se oía a través de la comunicación, junto con el suave sonido del desplome de Abra. Stefan Novak no pronunció muchas palabras de consuelo. Bien hecho. Descansa ahora. Deja el resto en manos del sol y la gravedad. Ninguno de los dos cobra horas extras. Se giró hacia la parte delantera del tejado. El sol estaba justo encima. La niebla de sangre continuaba reduciéndose, y la roja de luz dorada del gigante ya había cubierto todo el perímetro de las ruinas. La niebla de color rojo oscuro, como rocío secado por el sol abrasador, retrocedió hacia el área central del altar a una velocidad visible a simple vista. Víctor recuperó la velocidad máxima tras salir a toda velocidad de la zona de turbulencias, pero la salida de la tubería que tenía delante ya estaba llena de partículas de luz dorada.
La fotosíntesis inversa del gigante no solo extraía la niebla de sangre, sino que también había formado una barrera de energía de alta densidad equivalente a la luz solar en la salida del conducto. Víctor se vio obligado a reducir la velocidad por segunda vez. Porygon actualizó la información. Víctor se topó con la barrera de energía solar en la salida de la tubería. No optó por atravesarla a la fuerza, sino que cambió su ruta para desviarse por una tubería secundaria. El desvío agregó unos 60 metros de distancia, retrasando su llegada al altar unos 45 segundos. La roja ligera del gigante retrasó la llegada de Víctor otros 45 segundos. 3 minutos y 15 segundos menos 71 segundos, luego menos 45 segundos. Apareció un lapso de 1 minuto y 19 segundos entre el intervalo de tiempo para la exposición del altar y el intervalo de tiempo para la llegada de Víctor. 1 minuto y 19 segundos. Eso fue suficiente. 11:41. La niebla de sangre se reduce hasta quedar dentro de una radio de 30 metros del núcleo del altar, y los 4 pilares de sangre quedaron expuestos a la luz del sol. Comenzaron a aparecer pequeñas grietas en la superficie de los pilares de color rojo oscuro. Si bien la luz solar natural no podía destruir directamente los pilares de sangre, ya había comenzado a debilitar su integridad estructural. Stefan Novak miró hacia el cielo. A una altitud de 12.000 metros, un punto plateado de luz descendía rápidamente. Era la nave no tripulada de Stark. Porygon, libera la cápsula de despliegue y dile a Stark. Su servicio de entregas recibe una reseña de 5 estrellas, pero sugiero que añadas una línea dedicada a los vampiros la próxima vez. La cápsula de despliegue se abrió y una esfera dorada se desprendió de la parte inferior del transportador, comenzando su caída libre. Wanda caminó hasta el borde del tejado y alzó las manos. Los hilos rojos de magia del caos se extendieron entre sus 10 dedos. Con una extensión de 500 metros, envolvieron la lámpara esférica Sunlight que caía. No es necesario cambiar la dirección general de la lámpara esférica. La nave ya la había apuntado hacia el objetivo. Lo único que tenía que hacer era eliminar todos los errores en el compás final. Porygon informó sobre la información del descenso. Altitud de la lámpara de orbe solar. 3.000 metros, velocidad de descenso. 47 metros por segundo. Desviación de la trayectoria actual. 1,3 metros, corrección de la velocidad del viento en curso. La reducción se ha reducido a 0,8 metros, entrando por encima del punto ciego cónico del campo de resonancia. El diámetro del punto ciego es de 3 metros, y la trayectoria actual pasa 0,8 metros al este del centro del punto ciego. Los hilos rojos de luz de Wanda dieron un suave tirón. La desviación de 0,8 metros se corrigió a 0 cuando la lámpara esférica entró en el punto ciego. Justo en el centro. La lámpara de esfera de luz solar atravesó el punto ciego de 3 metros de diámetro en la parte superior del campo de resonancia de la maldición de sangre sin ninguna interferencia. Aterrizó justo encima del área cuadrada delimitada por los 4 pilares de sangre. En el instante en que tocó el suelo, los 36 orificios emisores de luz de la concha se abrieron simultáneamente. Luz solar óctuple. Una explosión de luz dorada se estalló en el centro del altar. Todo lo que se encontró en una radio de 15 metros fue engullido por el cegador mar de luz. Los sensores de Porygon registraron la reacción de los pilares de sangre en el mismo segundo en que comenzó la explosión de luz. Bajo la irradiación de la luz solar óctuple, la estructura cristalina de los 4 pilares de sangre sufrió fracturas en cadena, con grietas que se propagaron a una velocidad de 0,9 metros por segundo. Se estima que los 4 pilares de sangre se harán añicos en 12 segundos, y la matriz rúnica del altar perderá poder. Las 3 capas de runas comenzarán a disolverse inversamente, y los vampiros convencionales se vaporizarán inmediatamente dentro del alcance de la explosión de luz. La barrera protectora de la dimensión oscura de los magos convertidos ha sido perforada por la energía lumínica y está colapsando 12 segundos. La explosión de luz duró 45 segundos. Cuando la luz dorada finalmente se disipó, solo quedaron 4 montones de polvo rojo oscuro sobre las ruinas del santuario. Ese fue el último rastro que dejó los pilares de sangre que una vez fueron más duros que el acero. Las densas formaciones rúnicas en el suelo se habían convertido en líneas de color gris oscuro, desprovistas de energía, como un cuadro antiguo y descolorido. Las cenizas de 14 vampiros comunes estaban esparcidas por las ruinas, y 3 magos convertidos yacían bajo la base carbonizada de un muro. La energía de la dimensión oscura en sus cuerpos se había disipado. Pero seguían vivos, simplemente inconscientes. 3 de dragón confirma el estado del altar.
El altar ha sido completamente destruido, el campo de resonancia de la maldición de sangre ha desaparecido y la niebla de sangre residual se está disipando de forma natural. Los factores vampiro presentes en el sistema de aguas subterráneas han perdido su fuente de energía y se autodegradarán en un plazo de 24 horas. La amenaza bioquímica en el centro de Londres ha sido neutralizada. Stefan Novak exhaló, pero no se relajó. Víctor seguía bajo tierra. 3D Dragon proyectó simultáneamente su información de ubicación. Víctor dejó de moverse en el momento en que el altar fue destruido. Ubicación actual. La unión de la tubería de alcantarillado, 12 metros directamente debajo de las ruinas del santuario. Su nivel de energía disminuyó en un 58% después de que el altar fuera destruido. El suministro de energía de la dimensión oscura ha sido interrumpido, pero aún conserva la magia vampírica básica que ha acumulado a lo largo de 600 años. Su nivel de energía actual es aproximadamente 17 veces superior al de un vampiro común. 17 veces. Había bajado de 40 veces a 17 veces. Tras la destrucción del altar, se perdió el suministro de energía externa de la dimensión oscura, pero sus propios cimientos permanecieron intactos. Un duque veterano, con 17 veces su fuerza, seguía siendo un objetivo muy peligroso. 3D Dragon continuó informando. Víctor está cambiando de dirección en las tuberías subterráneas. No se están moviendo hacia la superficie. Su nueva dirección apunta hacia el lecho del río Támesis. Está huyendo. Su velocidad de desplazamiento es de 22 metros por segundo. Si entra en el sistema submarino del río Támesis, la dificultad para rastrearlo aumentará significativamente. Stefan Novak giró la cabeza para mirar a Eric. El cazador ya estaba de pie al borde del tejado, con su espada plateada desenvainada. Corre hacia el lecho del río. Corrió en cuanto explotó el altar. Parece que la supuesta orden noble incluye rutas de evacuación de emergencia. Las pupilas color ámbar de Eric se contrajeron formando rendijas verticales bajo la luz del sol. Sé a dónde lleva esa tubería. Al astillero abandonado de Greenwich. Hace 30 años, lo perdí allí una vez. Esta vez, no tiene niebla de sangre, ni altar, ni a ninguna de las personas a las que empujó al frente para que murieran. Se sujetó la lámpara de esfera solar al cinturón y saltó desde el tejado de 15 metros de altura. Al aterrizar, flexionó ligeramente las rodillas para absorber el impacto, sin emitir sonido alguno, y luego desapareció entre las sombras de los edificios de la orilla sur. Su físico, mitad humano y mitad vampiro, garantizaba que su velocidad de rastreo en la ciudad no fuera inferior a la de su objetivo. Stefan Novak hizo que 3D Dragon siguiera rastreando la trayectoria de movimiento de Víctor mientras usaba simultáneamente el nodo de retransmisión de Rotom. Para transmitir coordenadas en tiempo real al dispositivo de comunicación de Eric. Un cazador persiguiendo a su presa. Esa era su especialidad. La misión de Stefan Novak había concluido. Se giró para mirar a Wanda, cuyas manos colgaban a sus costados, pues la luz roja que iluminaba sus dedos había desaparecido por completo. Su tez estaba más pálida que cuando llegó, pero la curva de sus labios indicaba que estaba satisfecha con el resultado. Vámonos. De vuelta a Nueva York. Wanda estaba de pie junto a él en el tejado, hombro con hombro, mientras la brisa del río mecía sus rizos castaño rojizos hacia un lado. Víctor huyó. ¿No vamos a perseguirlo? Hizo daño a mucha gente e incluso los llamó un precio necesario para el altar. Mientras esa persona esté viva, seguirá disfrazando el sufrimiento ajeno como si fuera una orden. Stefan Novak se subió a la espalda de Rayquaza y extendió la mano para ayudar a Wanda a subir. Eric lleva 30 años persiguiéndolo. Deberíamos dejar que los profesionales hagan su trabajo profesional. Además, Víctor ha perdido el altar y el suministro de energía de la dimensión oscura. Ahora es solo un duque normal que corre un poco más rápido. Sin la bendición de Dormammu, no puede lograr nada significativo. Además, lo que más teme no es que lo persigamos, sino que nos damos cuenta de que ha pasado de ser un jugador de ajedrez a ser la presa. Lilligant fue retirada a su Pokéball, y Rayquaza se elevó hacia el cielo desde el techo del almacén. Un estampido sónico resonó sobre el río Támesis. El cuerpo de magos de Mordor observará por segunda vez cómo el gigantesco dragón negro se elevaba hacia el cielo a una velocidad incomprensible. Durante el vuelo, 3D Dragon mostró un nuevo mensaje del sistema. Destrucción del altar vampírico completada. Amenaza dimensional eliminada. Plan de invasión de la dimensión oscura interceptado. Puntos de creación incrementados en 18. Puntos de creación actuales.
5270, incluyendo 240 pendientes. Los puntos pendientes llegarán en 31 horas. 18 puntos. Stefan Novak entrecerró los ojos en medio del viento a 10.000 metros de altura. Después hubo otro mensaje. Rotom interceptó una nueva comunicación cifrada. Origen. Desconocido. Destinatario. Una coordinada en la selva sudamericana. Fragmento de contenido. Fallo del nodo de Londres. Prisma expuesto. Iniciar el plan de respaldo de Ross. El objetivo se cambió a Hong Kong. Santuario. Plazo. 9 días. Agente N4. Las raíces. Objetivo. Hong Kong. 9 días. La antigua crisis aún no había terminado del todo, y ya había comenzado una nueva cuenta atrás. Rayquaza giró a una altitud de 12.000 metros. Stefan Novak observó la información proyectada por el dragón 3D durante 3 segundos y luego le dio una palmadita en la nuca a Rayquaza. Da marcha atrás. Si la laguna legal no se cierra por completo, no es una victoria. Wanda se inclinó hacia atrás, y el viento de gran altitud hizo que su esbelta cintura temblara ligeramente. Con una mano sujetó con fuerza las escamas de Rayquaza, mientras que con la otra se sujetaba el cabello castaño rojizo, que había sido revuelto por la corriente de aire. ¿Qué pasa? No me digas que ese altar puede levantarse solo. Ya han matado a mucha gente. ¿Dejaron un plan B? ¿Quieres seguir chupando la sangre de los demás? Stefan Novak le entregó la tableta. Wanda soltó su cabello para tomarla. Su cabello suelto fue inmediatamente revuelto por la corriente de aire. Bajó la mirada a los últimos resultados del escaneo de 3D Dragon en la pantalla. El conjunto de runas en el suelo de las ruinas del santuario de Londres ha perdido su suministro eléctrico, pero la estructura base del conjunto de anclaje más bajo permanece intacta. Este sistema de anclaje no se alimenta de energía ordinaria. Es un bucle autosostenible formado por el antiguo lenguaje vampírico. Mientras la estructura no haya sido desmantelada básicamente, el bucle continuará funcionando. En estado operativo, cualquier entidad que posea energía de la dimensión oscura puede reactivar este sistema de anclaje. Tiempo necesario para la activación. No más de 4 horas. Wanda le devolvió la tableta, con la mirada ya cambiada. Era la frialdad que solo mostraba al mirar a sus enemigos. Stefan Novak calculó rápidamente en su mente. El pilar de sangre del altar había quedado reducido a polvo, y las runas de las capas intermedias y de los pasajes habían desaparecido tras perder el suministro eléctrico. Pero la matriz de anclaje más baja era un bucle autosostenible del antiguo idioma vampírico que podía seguir existiendo sin energía externa. El agente de Dormammu, de Rhodes, iba a atacar Hong Kong. Santum en 9 días. Si mientras tanto enviaran a un personaje secundario a Londres, y tras dedicar 4 horas a reactivar el sistema de anclaje, la laguna que acababan de tapar volvería a abrirse. No podía dejarse atrás. Rayquaza se zambulló de nuevo hacia el tejado del almacén en la orilla sur del río Támesis. El cuerpo de magos de Mordor seguía manteniendo el sistema de intercepción en el perímetro. Cuando vieron a Rayquaza regresar volando, varios magos se miraron entre sí. Stefan Novak saltó de Rayquaza e inclinó la barbilla hacia Mordor. No retira todavía tu matriz de intercepción. La matriz de anclaje más baja sigue activa. Víctor voló el altar, pero dejó una llave que permite a otros volver a abrir la puerta. Este servicio postventa es bastante considerado. Pero no es apropiado dejarlo a Dormammu. Mordor se acercó sosteniendo su látigo dimensional. Al oír esto, sus pasos vacilaron. ¿Una matriz de anclaje? Analizamos la estructura de esa matriz. La densidad de runas es demasiado alta. Al cuerpo de magos le llevará al menos 3 días desmantelarla. No podemos arriesgarnos a activarlo accidentalmente. Una vez que el ciclo de autorreparación contraataque, toda la ruina quedará contaminada de nuevo. Stefan Novak cogió una Pokéball, la hizo girar 2 veces en la palma de su mano y luego inclinó la cabeza para mirar a Wanda. 3 días es demasiado tiempo. Solo te daré 20 minutos. No tenemos tiempo para intentar adivinar la contraseña de una caja fuerte que dejó un muerto. Wanda no respondió. Ya se encontraba al borde de las ruinas. El suelo de las ruinas del santuario de Londres ya había sido bañado por la intensa luz de las lámparas solares, y 4 montones de polvo rojo oscuro se esparcían sobre las lasas de piedra carbonizadas. Las runas de las capas media y superior se habían convertido en líneas grises sin vida. Únicamente las runas de la capa inferior del suelo seguían emitiendo una luz roja oscura muy tenue.
Esa luz era casi invisible a simple vista, pero la roja sensorial del poder psíquico de Gardevoir podía captarla con claridad. Porygon proyectó el diagrama estructural completo del sistema de anclaje. La red de runas, de 860 metros cuadrados, era muy densa. Parecía una telaraña dibujada con sangre. La estructura de la matriz de anclaje consta de un total de 7423 líneas rúnicas, con 316 nodos claves existentes entre las líneas. La destrucción de cualquier nodo individual activará el mecanismo de autorreparación. La energía se redistribuirá a otros nodos. Si desea deshabilitar todo el conjunto a la vez, debes destruir los 316 nodos simultáneamente, con un margen de error de tiempo permitido de 0,5 segundos. Si se superan los 0,5 segundos, los primeros nodos destruidos comenzarán a autorrepararse. Destruyendo 316 nodos simultáneamente, con un margen de error inferior a medio segundo. Esta fue la razón por la que el cuerpo de magos necesitó 3 días. Primero tuvieron que encontrar todos los nodos y luego diseñar un proceso preciso y sincronizado para lanzar hechizos. Stefan Novak bajó la mirada hacia el diagrama estructural, y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. 316 nudos, margen de error de 0,5 segundos. Para los magos, esto suponía un requisito de precisión muy difícil de cumplir. Para Wanda y Gardevoir, esto era un entrenamiento diario. Wanda caminó hasta el centro geométrico del conjunto de anclaje y se detuvo, con los pies pisando la intersección de dos líneas rúnicas de color rojo oscuro. Gardevoir apareció desde la Pokéball, flotando a medio metro de ella. La conexión mental entre ambos se sincronizaron en un instante. La red sensorial del poder psíquico de Gardevoir se expandió hacia afuera con Wanda en el centro, cubriendo toda la matriz de anclaje. Las coordenadas exactas de los 316 nodos se bloquearon completamente en 0,3 segundos, con la posición de cada uno de los nodos, la intensidad energética y la velocidad de autorreparación quedaron plasmadas en la conciencia de Wanda. Stefan Novak hizo la cuenta regresiva en su corazón. 3, 2, 1. Wanda levantó las manos. La magia del caos rojo brotó entre sus 10 dedos. Ni un solo rayo, ni 10. Eran 316 vigas. Cada rayo de magia correspondía con precisión a un nodo. El poder psíquico de Gardevoir accionaba como un sistema de guía, dividir la magia de Wanda en 316 unidades de ataque independientes y luego liberarlas simultáneamente. En el suelo, las líneas rúnicas de color rojo oscuro se hicieron añicos en un mismo instante. Los 316 nudos fueron atravesados simultáneamente por la magia del caos. El mecanismo de autorreparación ni siquiera tuvo tiempo de activarse. Antes de que perdiera todos los objetos que podía reparar. Las más de 7400 líneas rúnicas, como una telaraña a la que se le ha arrancado el soporte, comenzaron a desintegrarse desde el centro hacia afuera, de forma secuencial. Se está convirtiendo en un polvo gris sin sentido. Desde el momento en que Wanda alzó las manos hasta que desapareció la última línea de runas, transcurrieron un total de 1 vez segundos. Porygon confirmó el resultado. El sistema de anclaje ha sido completamente desmantelado, el circuito autosostenible está interrumpido y la energía residual de la dimensión oscura en el suelo se está disipando rápidamente. La función de anclaje dimensional de las ruinas del Santuario de Londres ha llegado a cero. Este lugar ya no tiene la posibilidad de ser activado remotamente. Mordo permanecía al borde de las ruinas, con la mano que sostenía el látigo dimensional aflojándose y luego apretándose de nuevo. Lo que su cuerpo de magos necesitó 3 días para lograrlo, Wanda lo recopiló en 1 vez segundos. Observó la espalda de Wanda. Cuando ella retiró las manos, sus dedos aún temblaban ligeramente, y la luz desapareció roja de las yemas de sus dedos. Esa chaqueta de cuero roja le ceñía los delgados hombros. Parecía una estudiante que acababa de resolver un sencillo problema de matemáticas. No alguien que acababa de desmantelar un sistema de anclaje de altar vampírico de nivel duque. Mordo giró la cabeza para mirar a Stefan Novak. ¿Cómo logró esa sincronización tan precisa? Con más de 300 nudos y un margen de error de 0,5 segundos. Un ser humano no puede controlar tantas salidas independientes simultáneamente. Incluso los magos de alto rango de Camartag necesitarían varias personas trabajando por secciones. Stefan Novak señaló a Gardevoir, que flotaba junto a Wanda. No es solo ella como humana quien hace esto. Ella y Gardevoir son una sola entidad. Wanda proporciona la energía y las reglas. Gardevoir proporciona la precisión de cálculo y la guía sensorial. Dos partes incompletas unidas forman un todo completo.
Tu cuerpo de magos necesita 7 personas para practicar el lanzamiento de hechizos sincronizados durante 3 días. 2 de ellas solo necesitan mirar al objetivo una vez. No te preocupes. Es simplemente una diferencia en la división del trabajo. Tú eres responsable de vigilar la puerta, y ellos son responsables de derribar el marco junto con ella. Mordo permaneció en silencio durante un largo rato, mirando el látigo dimensional que sostenía en la mano. Stefan Novak no le dio mucho tiempo para lo mismo. Puede retirar su sistema de intercepción exterior. Este lugar ya no tendrá más problemas. Pero antes de retirar el conjunto de sensores, empaquete la información de fluctuación dimensional dentro del área de cobertura del conjunto y envíela a Porygon. Necesito su información para establecer una línea de base de monitoreo dimensional para el área de Londres. La próxima vez que alguien quiera disfrazar una laguna legal como una orden noble, al menos podremos recibir una advertencia con antelación. Mordo levantó la cabeza, miró a Stefan Novak durante 2 segundos y luego ascendió. Se dio la vuelta y caminó hacia el cuerpo de magos, comenzando a organizar la exportación de información y el trabajo de retirada de la matriz. Wanda retrocedió y se colocó junto a Stefan Novak, tocando inconscientemente su muñeca con la mano derecha. La emisión de poder psíquico de alta precisión suponía una gran carga para su cuerpo. Los meridianos de su muñeca aún le dolían levemente. Stefan Novak sacó una poción de su bolsillo, desenroscó la tapa y se la entregó. Wanda lo tomó y bebió un sorbo. El líquido medicinal azul hizo que el dolor y el entumecimiento de su muñeca desaparecieran en cuestión de segundos. Bajó la mirada hacia el líquido que quedaba en la botella, con una pequeña mancha azul de agua en los labios. Víctor ha huido, The Rhodes atacará Hong Kong en 9 días y Dormammu no se detendrá. Cada vez, trata las vidas de otras personas como materiales y aún así afirman que están manteniendo el orden. Si este es su orden, entonces, aquellos que viven bajo la opresión serán llamados rebeldes solo por gritar de dolor. Stefan Novak guardó la Pokéball en su bolsillo y estiró los hombros. Dormammu sin duda no se detendrá. Ha invertido muchísimos agentes y recursos. No podía retirarse solo porque un altar hubiera sido destruido. Londres era su prueba. Hong Kong es el verdadero objetivo. Cuanto más le guste a la gente gritar sobre el orden, cuanto más temen que otros revisan el libro de contabilidad, más se benefician de su orden, ya que normalmente solo protege a quienes cobran el alquiler. Rápidamente dedujo en su mente. El santuario de Londres ya había sido destruido. Ahora solo quedaban los de Nueva York y Hong Kong. Santun permaneció para dar soporte al Triloka Ray. La carga sobre los dos Santun era un 50% superior a la normal. Aunque las grietas de la barrera se autorreparaban, la velocidad de reparación era muy lenta. The Rhodes actuaron contra Hong Kong en 9 días. Si Hong Kong también caía, el Triloka Ray colapsaría por completo. Para entonces, la invasión de la dimensión oscura ya no necesitaría pasar por ningún santuario. Y se esperaba que el escuadrón de vanguardia de Thanos llegara a la Tierra en 4 semanas y 3 días. Las dos cuentas regresivas se superponían, y el tiempo que le quedaba se hacía cada vez más corto. Pero Stefan Novak se percató de un detalle que todos habían pasado por alto. Aunque el santuario de Londres había sido destruido, el ancla dimensional del santuario teóricamente aún existía. Un ancla no es lo mismo que un edificio. El edificio es simplemente el soporte físico del ancla. Si el ancla no hubiera quedado completamente destruida, el santuario de Londres habría tenido la posibilidad de ser reparado. Capítulo 190. Anclajes, fragmentos y las páginas remanentes del anciano. En cuanto se repare el santuario de Londres, el sistema de bloqueo triple volverá a funcionar a pleno rendimiento y la presión sobre Hong Kong se reducirá a la mitad de inmediato. El anciano también debía haber pensado en esto. 3D Dragon mostró un nuevo mensaje en su tableta. El Mordo. Durante el proceso de desmantelamiento del conjunto, el cuerpo de magos descubrió una anomalía. Se detectó una baliza dimensional incrustada en el lecho rocoso, en la parte inferior del conjunto de anclaje. El faro no pertenece al sistema de runas vampíricas. Tampoco pertenece a la dimensión oscura. Su firma energética coincide en un 96% con la frecuencia original del ancla dimensional Kamar-Taj. Este faro podría ser uno de los fragmentos originales del núcleo del anclaje dimensional que quedaron enterrados cuando se construyó el santuario de Londres. El fragmento está intacto en aproximadamente un 37%. Si se logran encontrar y ensamblar los demás fragmentos, teóricamente es posible reconstruir el ancla dimensional del santuario de Londres. Tras leer el mensaje, Stefan Novak giró la tableta hacia Wanda. Wanda lo miró durante 3 segundos y luego lo miró a él.
¿Quieres reparar el santuario de Londres? Si el santuario se puede restaurar, Hong Kong no tendrá que soportar tanta presión solo. Y esa gente común no tendrá que esperar a que se abra otra grieta sobre sus cabezas. Stefan Novak negó con la cabeza. No voy a repararlo. Solo me encargo de encontrar las cosas. Reparar es tarea del anciano. Pero primero quiero conservar este fragmento. Solo con cartas en la mano se puede negociar. Presentarse con las manos vacías es tirar el dinero. Además, les recuerda que salvar el mundo requiere gestión de proyectos. No pueden simplemente esperar a que otros limpien las ruinas antes de presentarse cada vez. Dio 2 pasos hacia Mordo y alzó la voz. Mordo, ayúdame a sacar eso que tu gente acaba de desenterrar, y ten cuidado. No lo rompas. No valdrá nada si se rompe. Esto podría ser la clave para reconstruir el santuario de Londres, o podría ser una moneda de cambio que el anciano nos dejó. Mordo lo miró y dudó un instante. Luego, hizo los arreglos necesarios para que un mago extrajera cuidadosamente el fragmento del faro dimensional de la roca madre. El fragmento tenía apenas el tamaño de la palma de la mano, y su superficie estaba cubierta de finas y densas runas doradas. Stefan Novak tomó el fragmento y el sistema 3D Dragon comenzó inmediatamente un escaneo de espectro completo. Análisis del fragmento central del ancla dimensional completado. El fragmento contiene las coordenadas dimensionales originales y los parámetros de frecuencia de la época en que se construyó el santuario de Londres. Esta información es una condición necesaria para reconstruir el ancla. El fragmento también registra una serie de secuencias rúnicas que nunca han aparecido en ningún registro público de Kamartaj. Se desconoce el propósito de la secuencia, pero su complejidad estructural es mucho mayor que la de la magia dimensional ordinaria, lo que sugiere que se trata de un cifrado personal del primer hechicero supremo, el cifrado del primer hechicero supremo. Stefan Novak colocó cuidadosamente el fragmento en una caja protectora de vibranio y luego lo metió en su mochila. Este fragmento no solo era la clave para reparar el santuario de Londres. También ocultaba un pedazo de historia que quizás ni siquiera el anciano conoció. Fue valioso. Muy valioso. Cuando Rayquaza volvió a alzar el vuelo, las ruinas del santuario de Londres ya se habían convertido en un trozo de tierra limpia y quemada. Los vestigios del sistema de anclaje habían desaparecido por completo, dejando solo 4 muros carbonizados que proyectaban largas sombras al atardecer. Durante el vuelo, 3D Dragon mostró la información de seguimiento de Eric. Ubicación actual de Blade. El tercer nivel subterráneo del astillero abandonado de Greenwich. Víctor tuvo un breve encuentro con Blade en el sistema de alcantarillado subterráneo del astillero. Luego huyó de nuevo. Dirección de escape. El Canal de la Mancha. Víctor está acelerando utilizando corrientes submarinas y técnicas de sigilo vampíricas. La señal de seguimiento actual se está debilitando. Se espera que se pierda por completo en 8 minutos. Información adicional. Blade hirió el brazo izquierdo de Víctor durante el encuentro y obtuvo una muestra de sangre. Víctor dejó un mensaje mientras huía, que fue interceptado por el audio de Rotom. Tu nuevo amigo ha destruido 60 años de mi arduo trabajo. Pagará las consecuencias. El Consejo Vampírico no se quedará de brazos cruzados. Nuestro dominio sobre la noche es un antiguo contrato. No es un pecado que vosotros, especies efímeras, podéis juzgar. Ha perturbado el orden. Debe pagar las consecuencias. El Consejo de Vampiros. Stefan Novak se apoyó en la espalda de Rayquaza e hizo girar la Pokéball sobre la punta de su dedo. Él conocía el nombre. 3D Dragon había extraído contenido relevante al organizar los recuerdos de West anteriormente. El Consejo Vampírico es el máximo órgano de decisión de la comunidad vampírica mundial. Está compuesto por 7 vampiros ancestrales que han vivido durante más de 1000 años. Controla la red de vampiros distribuida por toda Eurasia. Víctor es simplemente un duque bajo el Consejo. Si golpeas a un duque, el consejo que está detrás del duque no fingirá que no lo vio. Wanda se apoyó contra su espalda, su voz apagada por la presión del viento. ¿Otro enemigo? Cuando hacen daño a la gente, lo llaman contrato, pero cuando se les contraataca, dicen que otros están alterando el orden. Estoy harto de oír esas cosas. Stefan Novak cerró los ojos. No es otro enemigo. Es otro cliente. Los vampiros temen a la luz del sol. Yo vendo lámparas de luz solar. O vendrán a pelear conmigo o vendrán a comprar mis productos. Quienes no puedan vencerme, al final se convertirán en clientes. Esta es la regla básica de los negocios. Víctor cree que me está amenazando, pero en realidad me está ayudando a informar al mercado.
Rayquaza llevó su velocidad al límite, y un estampido sónico resonó sobre el Canal de la Mancha. 3D Dragon mostró el último recordatorio. La red de monitoreo global de Rotom ha detectado actividad de comunicación anómala. En los últimos 30 minutos, se enviaron comunicaciones encriptadas simultáneamente desde 7 ubicaciones diferentes en el continente extranjero. Las comunicaciones no utilizaron onda trueno, sino la frecuencia de resonancia biológica exclusiva de los vampiros. El punto de convergencia de las 7 comunicaciones se encuentra en las profundidades de los Cárpatos, en Rumanía. El Consejo Vampírico está celebrando una reunión de emergencia cuando Rayquaza aterrizó en la azotea del edificio, ya eran las 11 p.m., hora de Nueva York. Stefan Novak le dijo a Wanda que fuera a descansar primero, y luego entró en la sala de mando del 7º piso. La mesa de proyección holográfica de 3D Dragon ya había actualizado automáticamente el mapa de la situación global. El marcador rojo de Londres se había vuelto gris, lo que indicaba que la amenaza había sido eliminada, pero había aparecido un nuevo punto naranja intermitente en la ubicación de los Cárpatos. El Consejo de Vampiros. Stefan Novak se sentó en su silla, cruzó las piernas y lanzó la Pokéball sobre la mesa 2 veces. Organizó mentalmente las prioridades de las amenazas actuales. Primero. The Roads atacarán Hong Kong. El santuario estará listo en 9 días. Este es el asunto más urgente. Segundo. El escuadrón de vanguardia de Thanos llegará a la Tierra en 4 semanas. Este es el asunto más peligroso. Tercero. La reacción del Consejo Vampírico. Este es el asunto más incierto. Los 3 asuntos avanzan simultáneamente, pero el poder del que dispone es limitado. Wanda realizó hoy 2 sesiones de ejercicio de alta intensidad y necesita al menos 48 horas para recuperarse. Gardevoir utilizó ondas de purificación de tipo hada en Londres y consumió una gran cantidad de poder psíquico. Rayquaza es la única carta que se puede desplegar en cualquier momento. Pero Stefan Novak no tiene intención de esperar pasivamente. Primero debe resolver la reparación del santuario de Londres. Siempre y cuando el conjunto Trilog sea restaurado a su estado completo, la presión sobre Hong Kong Santun quedará dividida por la mitad, y la dificultad del ataque de The Roads se duplicará. 3D Dragon recuperó el informe completo del escaneo del fragmento del ancla. Análisis detallado del fragmento central del anclaje dimensional del santuario de Londres completado. El fragmento está intacto en un 37%. Contiene las coordenadas dimensionales originales y los parámetros de frecuencia básicos. Reconstruir el ancla completa requiere al menos el 80% de la información central. El 43% restante existe teóricamente en otros fragmentos. Según los patrones de propagación de grietas dentro del fragmento, el núcleo original se fragmentó en 3 o 4 pedazos cuando el santuario de Londres fue destruido. El fragmento actual es el más grande. Los fragmentos restantes podrían estar dispersos alrededor de las ruinas del santuario, o podrían haber sido expulsados a mayor distancia por el impacto de energía cuando el santuario colapsó de 3 a 4 fragmentos. Tiene el más grande en la mano, y hay 2 o 3 más por ahí. Stefan Novak liberó a Gardevoir. Capítulo 191. Negociando con el anciano. Gardevoir apareció en la sala de mando, con su largo vestido verde brillando suavemente bajo la luz azul de la proyección holográfica. Acababa de pasar un día entero de combate de alta intensidad, pero sus ojos rojos seguían claros. Stefan Novak sacó el fragmento de la caja protectora y lo colocó frente a Gardevoir. ¿Puedes percibir otros fragmentos con la misma frecuencia que este? No te fuerces, con fijarte en la dirección general es suficiente. Ya has hecho bastante con la batalla de hoy en Londres. Gardevoir extendió las manos y sostuvo el fragmento entre sus palmas. Las runas doradas brillaron débilmente bajo el toque de su poder psíquico. Porygon registró sincrónicamente la información sensorial de Gardevoir. Gardevoir está realizando una búsqueda en un área extensa basada en la frecuencia original del fragmento, con una radio de búsqueda que se expande a razón de 12 km por segundo. Actualmente, se cubre toda el área urbana de Londres y se han detectado 2 señales débiles de respuesta de cofrecuencia. Señal 1. Sureste de Londres, aproximadamente a 8 metros bajo el lecho del río Támesis. A 1,7 kilómetros de las ruinas del Santum, el tamaño del fragmento se estima en un 24% del núcleo original. Señal 2. Noroeste de Londres, en el depósito subterráneo del Museo Británico. A 3,1 kilómetros de las ruinas del Santum. El tamaño del fragmento se estima en un 21% del núcleo original.
Con el fragmento actualmente en posesión del anfitrión, la integridad total puede alcanzar el 82%, superando el umbral del 80% requerido para la reconstrucción. La ubicación de ambos fragmentos no es sencilla. Una de ellas se encuentra en el fondo del río, lo que requiere operaciones subacuáticas. Una de ellas se encuentra bajo el Museo Británico, que es una de las instalaciones de almacenamiento de artefactos con mayor seguridad del mundo. Stefan Novak apoyó los pies en el suelo y se inclinó hacia adelante. El Museo Británico. Se rió para sus adentros. El fragmento central del ancla dimensional había sido lanzado al depósito subterráneo del Museo Británico por el impacto energético. Estaba mezclado con miles de años de artefactos humanos. El sistema de seguridad del museo ciertamente no podía detectar la energía dimensional. A su juicio, probablemente se trataba simplemente de una piedra de forma extraña, archivada y almacenada como muestra arqueológica de origen desconocido. El que está en el fondo del río es fácil de manejar. Rayquaza simplemente puede sumergirse y recuperarlo. El que está en el museo es un poco más complicado. Pero solo resulta molesto, no difícil. Stefan Novak abrió el enlace de comunicación para contactar con el anciano. La llamada, realizada a primera hora de la mañana, se conectó rápidamente y la voz del anciano se escuchó con claridad en el canal cifrado cuánticamente. Ya estoy al tanto de los fragmentos. Mordo informó de la situación cuando recuperaste el primero. Dijo que lo manejaste con rapidez y minuciosidad. El santuario de Londres ya no tiene fugas de contaminación dimensional. Stefan Novak transmitió las coordenadas de las dos señales. Con los tres fragmentos combinados, se logra un 82% de completitud, suficiente para reconstruir el ancla. Yo me encargaré de recuperar la que está en el fondo del río, y tú coordinarás la del museo. Conoces a más gente en el lado británico que yo. No permitas que sigan el procedimiento habitual para la recuperación de artefactos. Hong Kong va a ser atacado en 9 días. No tenemos tiempo para esperar sus sellos. El anciano guardó silencio durante 2 segundos. En el tercer nivel del depósito subterráneo del Museo Británico, hay un artefacto que hemos estado rastreando. Lleva desaparecido más de 400 años. Si el fragmento y el artefacto se encuentran en el mismo nivel, puedo usar la excusa para recuperar el artefacto. Haré que Wong vaya. El Reino Unido se resistirá, pero Kamar-Taj tiene la autoridad del antiguo pacto y no se atreverán a negarse abiertamente. Stefan Novak entrecerró los ojos. ¿Un artefacto desaparecido hace más de 400 años? ¿Qué es? Debe ser algo importante si te quitas el sueño en mitad de la noche para contestar una llamada. No parece un objeto de colección cualquiera. Una página arrancada del libro de Visanti, que documenta el método de construcción original del ancla dimensional. Esta página se perdió de una sucursal de Kamar-Taj durante el gran incendio de Londres en el siglo XVII y no se ha vuelto a encontrar desde entonces. La página arrancada del libro de Visanti y el fragmento del ancla dimensional se encuentran en el mismo lugar. ¿Es una coincidencia? Stefan Novak no creía en las coincidencias. Rápidamente dedujo una posibilidad. Cuando se construyó el santuario de Londres, se utilizaron los registros del libro de Visanti. Durante el proceso de fabricación, el núcleo de anclaje absorbió la energía residual de la página rasgada. Había una especie de conexión resonante entre ambos. Cuando el santuario fue destruido, el fragmento del ancla fue expulsado por el impacto. Tras la resonancia de la señal energética, el fragmento fue atraído hacia las proximidades de la página rasgada. El fragmento había encontrado la página rasgada. Si consiguiera tanto el fragmento como la página, sería equivalente a obtener tanto la herramienta como el manual de instrucciones para reconstruir el ancla. Vale la pena hacer este trato. Enviaré a alguien a recuperar el fragmento del lecho del río, y tú envías a Wong al museo para que lo recoja junto con la página. Una vez recuperados, envíame los objetos primero. Necesito que Polygon realice una extracción completa de la información. No te preocupes, solo estoy copiando el conocimiento. No estoy robando tus objetos ancestrales. El anciano no estuvo de acuerdo de inmediato. Tanto el fragmento como la página son patrimonio de Kamar-Taj. Están relacionados con los cimientos del Santum Santorum y no se puede permitir que se filtren. Stefan Novak se recostó en su silla. El fragmento fue desenterrado de la roca madre por mi gente. Según el derecho internacional de salvamento, pertenece a los derechos del descubridor. La página lleva 400 años desaparecida. Ustedes no la han encontrado, pero yo la localicé en 3 minutos usando la red sensor de Gardevoir. Eso se llama tarifa por servicio técnico.
Al final, les entregaré los objetos para que reparen el ancla, pero quiero una copia de la información. Es un trato justo. Ustedes protegen el mundo, yo arreglo las lagunas. Los costos no deberían correr solo sobre mí. El anciano permaneció en silencio durante otros 5 segundos. Puedo facilitarle una copia de la información, pero hay una condición. ¿Qué condición? Durante el proceso de reparación del ancla, necesito la ayuda de la onda purificadora de tipo Hada de Gardevoir. El fragmento del ancla ha estado expuesto al exterior durante demasiado tiempo. Su superficie ya está contaminada con diversas energías residuales de la dimensión. Si no se limpia a fondo, no podrá reconstruirse. Tu Gardevoir es más apto para esta tarea que cualquier mago bajo mi mando. Su poder tiene un claro supresor sobre los residuos de la dimensión oscura, lo que reducirá significativamente los riesgos de la reparación. Stefan Novak miró a Gardevoir. En silencio, volvió a colocar el fragmento en la caja protectora. Sus ojos rojos brillaban bajo la luz holográfica, como si supiera que su maestro la estaba mirando. De acuerdo, pero las horas de trabajo de Gardevoir se calcularán a una tarifa de consultor de $50.000 por hora. Un suave suspiro se escuchó a través de la comunicación del anciano. Incluso se gana dinero del hechicero supremo. Incluso ganaría dinero de un tirano del universo. El hechicero supremo ni siquiera entra en la lista. Además, ustedes, los magos, hablan de karma. Yo a esto lo llamo karma pagado. Tiene un precio claro y no engaño a los ancianos ni a los niños. Tras finalizar la comunicación, Porygon mostró 2 nuevos mensajes. La primera fue el banco de trabajo de Rocket Raccoon. Rocket Raccoon ha completado el segundo prototipo del dispositivo nodo, y la precisión de la soldadura cumple con todos los estándares. Se espera que el tercero esté listo en 2 días. Además, propuso un plan de modificación durante el proceso de soldadura para integrar el módulo de comunicación del dispositivo nodo con un emisor ultravioleta. El motivo es que algunos planetas clientes de la rama interestelar tienen criaturas de luz oscura similares a vampiros. Las armas ultravioleta podrían incluirse en el paquete y venderse como mercancía adicional. La perspicacia comercial de Rocket era mayor de lo que había previsto. Stefan Novak escribió una línea en la tableta, aprobándola. El segundo mensaje procedió de la red de monitorización global de Rotom. Capítulo 192. Reubicación interestelar del progenitor vampiro. La comunicación por resonancia biológica de los vampiros en los Cárpatos finalizó hace 47 minutos. Tras la finalización de la comunicación, 5 de los 7 puntos de transmisión comenzaron a emitir una nueva señal. Tipo de señal. Marcador de seguimiento de vampiros. La descripción característica del objeto objetivo coincide en gran medida con la firma energética dimensional del edificio de la tienda de mascotas Novax. El Consejo Vampírico ha incluido la tienda de mascotas en su lista de objetivos de seguimiento. El alcance de propagación del marcador de seguimiento se extiende globalmente a una velocidad de 80 km por hora. Se espera que cubra toda la red vampírica en Eurasia en 48 horas. Stefan Novak cogió la Pokéball y la hizo girar entre sus dedos. Un marcador de seguimiento. El Consejo Vampírico no planeaba atacarlo de inmediato. En cambio, primero estaban localizando su posición y su ámbito de actividad a escala global.